aprovechó para presentarle a su santidad su reflexión sobre el modelo geopolítico y su propuesta de cambio en la organización territorial de regiones autonómicas y descentralizadas. Pero no solo hubo reflexiones políticas y religiosas, también literarias. Señalan desde la presidencia del Senado que se dio un momento de afinidad sobre la literatura de Borges, algo que comparten tanto el presidente del Senado como su santidad el Papa Francisco, y la entrega de presentes. Por parte del senador Name le entregó el último libro del Nobel Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos, una imagen de la Virgen de Satanudos y, como siempre, su buena bolsita de café colombiano. Néstor, se espera que el presidente Name regrese esta tarde o a más tardar mañana a Bogotá para atender las sesiones finales de esta legislatura, que según acuerdos de los voceros, ya se logró el cronograma de sesiones, van a ser en total 12 hasta el próximo 20 de junio, y de esas hay que tener en cuenta que 2 de ellas serán sesiones plenarias del Congreso, tanto de Cámara como Senado, para escuchar a los candidatos a Contralor General y realizar la elección el próximo 12 de junio, Néstor. Sí. Gracias, Andrés. 7 de la mañana, 1 minuto. ¿Qué sabemos de esa Virgen de Satanudos, padre? Es una experiencia religiosa de Argentina que se usa mucho, se visita y se tiene la esperanza que soluciona problemas, ¿verdad? A través de la intercesión. Es muy conocida en Argentina, yo particularmente. ¿Y por qué el presidente del Senado va y le entrega una imagen de la Virgen de Satanás? Es una manera de su tierra, de su experiencia de fe. No de Satanás. Néstor. No, de Satanudos. Señor Andrés. Néstor, el presidente del Senado, según informan, le entregó la Virgen de Satanudos es porque el Papa Francisco es muy devoto de esa Virgen. En Alemania, cuando el Papa Francisco estuvo en Alemania, él es muy devoto de esa Virgen. No, entiendo que él es argentino y que debes conocer más a la Virgen de Satanudos. Pero el que tiene los nudos es el Papa o es el doctor Name. No, somos los seres humanos, doctor Ospina. No, sí, pero no, hablemos en específico. Hombre, los seres humanos todos tenemos nudos que la fe nos ayuda a desatar. Pero no me va a decir que no es paradójico el presidente del Senado metido en semejante problema en el que está, yendo a visitar al Papa Francisco. No, se necesita orientación espiritual. Además, siempre es muy coincidencial todo, porque hoy Sneider Pinilla va a la Corte Suprema pero es que además a declarar en el caso. Contra él no se ha demostrado nada. Contra él no se ha demostrado nada. No, pero hay unas declaraciones graves. Pero hay muchas. Sneider Pinilla hoy irá a la Corte y tendrá que entregar las pruebas que dice tener de que le entregó al senador Iván Name 3.000 millones de pesos en rama, en efectivo, según dijo. El Papa no puede decir recibo. Pero tendrá la conciencia tranquila desde que visitó al Papa. Claro. Pues esa es la otra opción, porque ustedes están partiendo del supuesto de la culpabilidad. Pero además es que no ha sido demostrada esa culpabilidad. Presumimos la inocencia. Se presume siempre. Presumimos la inocencia. Estoy diciendo, Héctor, que el Papa, por otro lado, la tiene difícil, porque el Papa no puede decir recibo a dignatarios que no tienen líos jurídicos. Bueno. Y entonces claro, pero además de podría eso, haber aplazado la cita, por ejemplo, pues porque en esos temas diplomáticos con eso también se juega. Bueno, esperemos un poquito, estamos pendientes de una decisión judicial, en fin, y sin embargo, pues el Papa lo recibió. Yo no sé uno cómo logra que el Papa lo reciba, porque me imagino que el Papa tiene una cantidad de solicitudes de audiencia privada como esta que le concedió al senador Iván Name, pues enorme, debe tener una fila larguísima. La fila que hay, digo, entre paréntesis, es un poquito raro. Esto crece en campaña, ¿no? Cuando hay campaña presidencial, todos los candidatos colombianos quieren ir a tomarse la foto con el Papa. No me va a decir. porque este es un país católico todavía, afortunadamente. Entonces, el doctor Rodolfo Hernández intentó por todos los medios tener una audiencia privada siendo candidato presidencial con el Papa Francisco y no lo logró. Estuvo en un encuentro cerrado, pero no estuvo en una audiencia privada. Usted me está sugiriendo que el presidente del Senado está en campaña. Ni más faltaba. A mí sí me suena más a pre-campaña presidencial, Néstor. Pero, al interior del Partido Verde eso lo han conversado, que es uno de los posibles precandidatos en un escenario del 2026 y como lo decía Ricardo, eso es paso obligado del besamanos del Papa a cualquier candidato presidencial. Tendría que encomendarse a Santa Rita de Casia, entonces, no a la Virgen de Satanudos, porque esa es la de las cosas imposibles. Bueno, se la valgo, María Camila. Pero no sé, por lo menos no en este momento, Luis Ernesto le iba a decir, no me parece que el doctor Iván Name, justo en este momento, pueda estar en plan de campaña. Digo, la única campaña en la que debe estar es campaña para salir del rollo jurídico en el que se encuentra. Pero Néstor,
Pero lo que pasa es que si el Papa tuviera esa política, o si allá tuvieran esa política de no recibir personas que tienen cuestionamientos judiciales, creo que se le baja la mitad de la fila, ¿no? Por lo menos de colombianos. Mire quiénes han estado últimamente, ¿no? Pues por allá está Armando Benedetti, que ya estaba allá y tiene un montón de líos acá pendientes. No, Benedetti no está en el Vaticano, Benedetti está en la FAO, que es diferente. Sí, pero por allá estuvo en alguna audiencia, en alguna de esas visitas. Sí. Y si es verdad, Néstor, que el doctor Iván Name está preparando campaña presidencial, pues debe ser que se siente muy tranquilo con respecto a esas acusaciones, debe ser que tiene claro que no le van a poder demostrar nada, ¿no? Porque de lo contrario no estaría metiéndose a esa jaula de leones. Padre, pregunto cómo se consigue es el momento. Una cita, no es fácil. Una cita con el Papa. Esa vuelta la hace desde Bogotá el nuncio. Claro. Entonces la lagartería es primero al nuncio. O sea, no es que uno llama, habla el presidente del Senado en Colombia, quiero una cita con el Papa. No, eso tiene unos canales diplomáticos. No es fácil, además. Se tramita. Yo sé que no es fácil. Yo lo he intentado. Pero este sí es el momento para que vaya el presidente del Senado. Yo debo estar ahí en cola. No sé si me echan para atrás acá rato, pero ahí en cola debo estar. ¿Qué me dice Álvaro? Este es el momento para que vaya el presidente del Senado, porque acuérdese que el que peca y reza empata. Bueno, Entonces, como la Iglesia Católica da el perdón, me imagino que el símbolo de la visita es pedir el perdón. Oiga, pero insisto, él todavía no ha sido condenado. Es decir, yo creo que en eso la presunción de inocencia hay que dejarla. Por favor. No, yo estoy en eso quiero ser claro, porque es que yo he escuchado a mucha gente que la han acusado y es inocente. Sobre todo que por ahora solo hay un dicho de una persona. Es una indagación preliminar, es una etapa muy preliminar. Lo digo con toda claridad. Tiene toda la razón. Se debe presumir la inocencia. Que no quiere decir que cuando hay pistas duras. No, pero claro, pecadores pero en este todos. caso no hay pistas. No va a decir que yo estoy con la Inmaculada Concepción. Todos somos pecadores. No, a mí no. En este caso no hay pistas por ahora, porque yo digamos que no. Y aquí hemos dado discusiones sobre el tema de la presunción de inocencia y cómo es que se debe tratar a las personas que están implicadas o cuestionadas o imputadas de la ocurrencia de un delito. Pero en algunos casos en los cuales pues no solo hay pistas, sino que hay pruebas y que lo cogen a la gente con las manos en la masa, pues bueno, no toca esperar la decisión judicial para decirle que es un bandido. Pero en el caso del presidente del Senado, por ahora estamos en el dicho de unas personas cuyo testimonio es bastante cuestionable. Yo no digo si pasó o no pasó, yo no estoy exculpando al senador Name, ni mucho menos, pero me parece que sí hay que ser un poco más, digamos, prudentes con las afirmaciones en su caso hasta que al menos aparezcan nuevas pruebas, porque asumir que fue a pedir perdón, como dice Álvaro, pues es asumir que ya fue pecador. Sí, Héctor, sí, pero la acusación viene no de unos terceros desinteresados, son de quienes pagaron, de quienes pusieron los maletines llenos de billete. Ahora, es cierto, es lo que tendrán que probar, y es coincidencia que al tiempo con la audiencia del senador Name va hoy Sneider Pinilla a probar lo que ha dicho, él que fue director de la unidad, subdirector de la unidad de gestión de riesgo, a probar lo que ha dicho sobre los congresistas implicados. Se expone Sneider Pinilla a, si no tiene elementos suficientes para sustentar lo que ha dicho, a una eventual investigación por falso testimonio. Esto tiene unas implicaciones serias. Esto no es que yo salpico en medios de comunicación a una persona y luego no tengo cómo sustentarlo. Me aclaran, Ricardo, que la audiencia del senador Name fue solicitada al Vaticano en septiembre del año pasado. Es decir, hace mucho tiempo. Es decir, no la pidió. Fuera de cualquiera de estas situaciones. Casi 9 meses. No es que es muy demorado. No la pidió en medio de sus Mi petición está en un año. A propósito, voy a meterle una palanca, padre. ¿En cuánto? ¿En cuánto? Más de un año está eso. Hace un año está haciendo cola para que lo vea. Aspira al Congreso. A propósito, si me permiten, a propósito del Vaticano, la sede de la Nunciatura está tomada por muchachos o por personas que se han identificado como el Congreso de los Pueblos. Son indígenas, son campesinos que instalaron lo que ellos han llamado allí un refugio humanitario. Sonia, buenos días. Muy buenos días para la mesa de trabajo de Blue Radio y para todos sus oyentes. Sonia, ¿usted es una de las personas encapuchada o sin capucha que se tomaron la Nunciatura?
Nosotros somos una comunidad, comunidades que desde los territorios hemos venido a hacer un ejercicio de movilización en el marco del derecho constitucional, legal y legítimo que tenemos a movilizarnos cuando nuestros territorios nos están afectando gravemente con políticas como el paramilitarismo, como el desplazamiento, la minería, la petrolera, y por eso hemos venido a instalar un refugio humanitario de cara a llamar la atención no solamente del gobierno, sino del Estado en su conjunto, de la comunidad internacional, frente a la grave crisis social humanitaria que estamos viviendo y frente al genocidio del que estamos siendo objeto como movimiento social. Sí, doña Sonia, usted habla en primera persona del plural. ¿Usted a qué comunidad se refiere? ¿A qué comunidad representa usted? Nosotros hacemos parte de un movimiento social a nivel nacional que se llama Congreso de los Pueblos, que aglutina a diferentes organizaciones de tipo campesino, indígenas, afro, jóvenes, de mujeres, comunidad LGTBI, Cumas, que hacemos presencia en diferentes territorios. Usted está allí, ¿usted está como campesina, como indígena o como qué allí? Yo soy defensora de derechos humanos, soy integrante de una asociación de mujeres en el departamento de Arauca, vengo de raíces campesinas y a eso he dedicado mi vida, a la defensa de los derechos humanos y el territorio. Me pareció entenderle, ¿usted cree que usted tiene el derecho de llegar a una embajada que es territorio no colombiano, a tomarse, a entrar a la fuerza a la embajada? Sí tenemos el derecho en la medida de que, como usted lo ha dicho, es una embajada que también tiene unas implicaciones en el sentido de que estamos solicitando que haya una intervención para que se proteja la vida y la integridad de las comunidades en nuestros territorios y de los dirigentes sociales que en este momento estamos siendo agredidos brutalmente. Si usted se da cuenta de las cifras, este año van más o menos 70 compañeros y compañeras a nivel nacional asesinados. De nuestro movimiento durante los últimos 4 años nos han asesinado 36 compañeros, tenemos más de 40 compañeros y compañeros líderes territoriales y nacionales amenazados. Tenemos también más de 60 compañeros y compañeras que han tenido que abandonar sus territorios por amenazas para salvaguardar su vida e integridad. Creo que el derecho a la protesta y el derecho a solicitar de las autoridades nacionales e internacionales medidas de protección nos acude en este momento. Discúlpeme, le interrumpo, porque usted me habla como si el gobierno fuera lejano. ¿Ustedes en el Congreso de los Pueblos no apoyaron, no cogobiernan con el presidente Gustavo Petro? Nosotros como Congreso de los Pueblos hemos planteado una postura independiente, no somos gobierno, somos un movimiento social que impulsa desde los territorios transformaciones sociales. Ustedes apoyaron el pacto histórico, de hecho ustedes tienen una curul del pacto histórico que es la del senador Robert Daza, ¿verdad? El hecho de que nosotros hayamos apoyado o no el gobierno, escuchen, me está preguntando, yo le voy a responder. El hecho de que nosotros hayamos apoyado o no a este gobierno no nos limita nuestro derecho a exigir al Estado colombiano en cabeza de este gobierno garantías para nuestra labor social, garantías para nuestra vida, nuestra integridad y para el ejercicio de nuestra labor y de nuestros planes de vida en los territorios. Sí. ¿Su protesta es contra todos los grupos violentos, incluyendo el ELN? Nosotros hemos exigido garantías para nuestra vida e integridad y en este momento tenemos una situación muy complicada de avanzada del paramilitarismo como política de Estado y es eso lo que nos tiene en este momento en movilización social. Le pregunto, doña Sonia, y el ELN a mí también me parece que es un grupo paramilitar, es un ejército paralelo que opera en Colombia. ¿Su protesta es también contra el ELN o el ELN no está metido aquí? Nuestra protesta en este momento es para exigir garantías al Estado colombiano frente a nuestra vida e integridad. Hay un pliego de exigencias en el que uno de los puntos principales es el tema del paramilitarismo,
comprendemos y estamos enterados de que el gobierno nacional, en representación del Estado, está en un diálogo con el ELN como una organización guerrillera, y en ese marco hay unas conversaciones, hay unos espacios de participación, de interlocución, en los cuales nosotros como movimiento social también estamos haciendo ejercicio de la participación en el marco de ese diálogo. El ELN secuestra, el ELN asesina en Arauca. ¿Eso no les preocupa a ustedes desde el Congreso de los Pueblos? Claro que sí, y lo hemos denunciado, y en nuestras mesas de interlocución que hemos tenido con el Estado y en los diferentes espacios de interlocución y de denuncia que hemos hecho, hemos denunciado la grave crisis social humanitaria que hay en los territorios. Desafortunadamente, no ha habido las condiciones ni las garantías para proteger la vida y la integridad de los pobladores, ni en Arauca ni en ninguna otra de las regiones del país, y precisamente esa situación de crisis humanitaria, nosotros desde el 2019 nos hemos declarado en emergencia humanitaria, y en este momento no hemos recibido una respuesta contundente del Estado en su conjunto, más allá de las buenas voluntades de este nuevo gobierno. Por eso, pero fíjese, doña Sonia, que el departamento del que usted viene, que es Arauca, viene desde hace mucho tiempo afrontando una crisis humanitaria, como usted lo dice, que es evidente, pero no solamente es causada por lo que usted llama paramilitarismo. Hay otros actores que permanentemente están causando violencia y muerte en Arauca. No solo el ELN, también las disidencias de las FARC. Y por eso le pregunto por qué estas exigencias y este pliego se concentran solo en lo que ustedes llaman paramilitarismo y no exigen que haya un cese o unas medidas en contra de todos los grupos ilegales. Como le digo, nosotros hemos denunciado esa situación. Sí, pero en este pliego ustedes se toman la embajada, la Nunciatura Apostólica, solamente diciendo que piden que cese el paramilitarismo. ¿Por qué no lo extienden al ELN y a las disidencias? Porque nosotros estamos planteando que hay una crisis en la cual nos identificamos como Congreso de los Pueblos frente a la arremetida paramilitar que están viviendo nuestros territorios en este momento. Estamos comunidades del sur de Bolívar, donde, por ejemplo, en la serranía de San Lucas, el paramilitarismo encabeza esa estructura del Clan del Golfo, ha ocupado los territorios y ha sacado a la población en un 70% de ese territorio. Estamos hablando de que en los territorios esas estructuras que se conocen como disidencias tienen un accionar paramilitar y se reconfigura de nuevo en un nuevo escenario de paramilitarismo en continuidad del plan genocidio. Estamos diciendo que en el Chocó las comunidades están siendo brutalmente agredidas bajo esa modalidad sin que haya una respuesta concreta del Estado, doña Sonia, en su conjunto. Que la impunidad en esos crímenes de Estado están suficientemente al tope, y es precisamente eso lo que queremos evidenciar, porque se quiere negar públicamente la existencia de esas estructuras en los territorios y el accionar teniendo contra nosotros como integrantes del Congreso de los Pueblos y en general contra las comunidades y el movimiento social. Sí. ¿Ustedes ven con unos ojos diferentes la violencia si viene del ELN, doña Sonia? Para nada, señor, para nada, porque lo hemos denunciado. Es que aquí el asunto es el grado de impunidad que hay. Solo contra uno, no contra todos. Porque si bien estamos en un conflicto social, político y armado, hay unos escenarios donde se está interlocutando y donde se está hablando con ese grupo guerrillero. Y nosotros estamos en este momento movilizados en pos de visibilizar esa situación que es responsabilidad directa del Estado y a la cual no se le ha prestado la debida atención. Doña Sonia, ¿por qué esta protesta en la Nunciatura termina hasta cerrando las vías aledañas? ¿Por qué deciden ustedes que las personas no pueden pasar por la zona cercana al sitio en el que ustedes están en la toma de la Nunciatura? Bueno, eso es una cuestión también de logística y de garantías de seguridad para las personas que están allí en la movilización. Hay compañeros que están
dentro de la Nunciatura, pero también otros que están fuera, y pues es precisamente para evitar que hayan acciones que estén en contra de la integridad de las personas que están allí, pero también otras situaciones que pueden ser fortuitas, no sé, la posibilidad de un accidente de tránsito y demás. Y precisamente eso es lo que estamos dialogando. Anoche estuvimos hasta las 9:30 de la noche en la Nunciatura con presencia del señor Nuncio y del arzobispo y con presencia de integrantes del gobierno, donde estamos buscando una posibilidad de instalar esa mesa de diálogo que nos permita buscar salidas a la problemática que se están viviendo en los territorios y que eso se constituya en garantías para la vida, para la integridad, para la permanencia en el territorio y para la labor social. Doña Sonia, ustedes instalaron allí lo que llaman un refugio humanitario. Básicamente son unas carpas, unos cambuches, ¿cierto? ¿Esta toma de la embajada de la Nunciatura va para largo? Estamos en proceso de diálogo. Hemos tenido unas reuniones de acercamiento con el gobierno en el cual el señor Nuncio ha acompañado y se ha dispuesto también para hacer seguimiento, para acompañar este diálogo de cara a que se instale la mesa, avancemos en unas metodologías, en unos acuerdos y podamos entonces darle un tratamiento a este ejercicio constitucional, legal y legítimo de la protesta social que estamos desarrollando. Pero no graduemos esto de constitucional y legal, porque esto no es una protesta, esto es una toma. Se metieron a un territorio que no es colombiano, que seguramente el nuncio va a tener toda la paciencia con ustedes, pero esto no es constitucional. Cerrar vías no es constitucional. Tomarse embajadas no es constitucional, no por fortuna en Colombia. Doña Sonia, vamos a estar pendientes del desenlace de la toma. Le hago una pregunta final. ¿Están tomándose también, tengo entendido, el sitio de despacho, el llenadero de combustibles en la refinería de Barranca? ¿Usted sabe algo del Congreso de los Pueblos allí también? Sí, señor. Esta es una jornada de carácter nacional en vista de que la crisis, la arremetida que estamos sufriendo frente a esta política del paramilitarismo es de carácter nacional. Hoy los compañeros y compañeras de la USO en Barrancabermeja se han unido a esta protesta en el marco del derecho constitucional, legal y legítimo que tenemos a hacer uso para defender nuestros derechos, y en este momento lo que está en juego es la vida, es la integridad, es la permanencia de las comunidades en sus territorios, y por eso estamos desarrollando. Lo que usted me está contando es, ¿la USO también está hoy con ustedes? Claro que sí, esta es una jornada que se une a apoyar esta jornada nacional en defensa de la vida y la integridad de los derechos. Entonces, ayer fue una sede del Ministerio del Interior, después la Nunciatura, esta mañana el llenadero de combustibles en Barrancabermeja. Tengo entendido también el bloqueo de la Panamericana es por lo mismo, es del Congreso de los Pueblos. Como le digo, hay una jornada nacional en la que también hay unos puntos en carretera sobre la Ruta del Sol, en Tadó, en el Chocó, y también en la Panamericana, a la altura de este punto que se llama Rosas, cercanías de Nariño. Pues Sonia, esto no son coincidencias, efectivamente. La última, es algo convocado. Doña Sonia, quiero hacer una última pregunta sobre hacia dónde quieren ir ustedes, además de la solución del pliego de peticiones por parte del gobierno que es afín a ustedes y que ha coincidido con ustedes. Esta protesta en diferentes partes del país, la toma de la Nunciatura, lo que está pasando en la sede administrativa del Ministerio del Interior, lo de Rosas Cauca, lo de la refinería en Barrancabermeja, ¿tiene algo que ver con la posibilidad de convocar el poder constituyente, de avanzar hacia lo que ha citado el presidente Petro como asambleas rumbo a la aprobación de las reformas? Miren, primero es aclarar que esta es una jornada nacional de movilización en exigencia al Estado en su conjunto, no solamente al gobierno. Por supuesto que el gobierno en este momento es la cabeza del Estado y debe pues dar la cara, pero es en su conjunto al Estado colombiano para que ponga la atención y tome las medidas principales frente al desmonte del paramilitarismo.
En segundo lugar, no es una jornada convocada ni por el gobierno ni por sectores, es una movilización legítima, legal, constitucional, que como movimiento social, Congreso de los Pueblos, estamos desarrollando con base a un pliego de exigencias que estamos poniendo sobre la mesa y que esperamos sea atendido en el marco de la interlocución. La pregunta, entonces, de mi compañero, nosotros como movimiento social hemos desarrollado históricamente ejercicios de constituyente popular. ¿Constituyente popular, ¿Aló? dijo usted? ¿Aló? Sí, le entendí que su última frase fue, ¿este es el ejercicio del constituyente popular? ¿Aló? Sí, doña Sonia. Le decía que este no es un ejercicio convocado ni por el gobierno ni por ningún partido político, es un ejercicio legal, es un ejercicio legítimo que como Movimiento Social Congreso de los Pueblos estamos desarrollando en exigencia de garantías básicas para la vida, para la permanencia en nuestros territorios y para el ejercicio de nuestra labor social en defensa de los humanos. Doña Sonia, pero la escuché yo, la escucharon los oyentes. Acláreme esa frase de este es el ejercicio del constituyente popular. ¿Esto es lo mismo que dice el presidente Gustavo Petro del poder constituyente? No, señor. Le estoy diciendo que nosotros históricamente hemos hecho ejercicios de movilización social que podrían tomarse en ejercicios permanentes constituyentes. No necesitamos que el gobierno nos convoque, nosotros hacemos ejercicios permanentes donde convocamos a nuestras bases sociales para discutir, para definir y para tomar acciones frente a las situaciones que nos afectan en nuestra vida, en nuestra integridad, en nuestros territorios, en nuestros proyectos y planes de vida. En ese sentido, este es un ejercicio de movilización que es independiente, que fue convocado por el Movimiento Social Congreso de los Pueblos, por sus bases sociales, por campesinos, indígenas, afros, sindicalistas que estamos siendo agredidos brutalmente por el paramilitarismo y por la política de Estado. Que el poder constituyente se convoca solo. Doña Sonia, gracias. Ojalá sea pacífica la toma esta de la Nunciatura en Bogotá. Gracias, muy amable. Ojalá no, es pacífica, es legal y es legítima. Es que a mí me parece que una toma por definición no es pacífica, doña Sonia. Pero le aclaro, esa es mi opinión. Cerrar vías, tomarse una embajada, no me parece que sea pacífico, pero bueno, espero que no se agrave esto que usted llama una jornada contra el paramilitarismo. Gracias, doña Sonia. Que esté muy bien, que tengamos un día. Muy amable, son las 7 de la mañana, 28 minutos. Se le iba chispoteando lo del poder constituyente. Sí, pues, ahí es parte de la estrategia. Así la señora Sonia diga que no está convocada por el gobierno, el presidente Gustavo Petro. El pueblo se convoca solo, por supuesto que está lo mismo que están diciendo desde el Pacto Histórico y desde diferentes organizaciones sociales que han convocado a la Asamblea del 20 de julio en la Universidad Nacional. La Declaración de Principios habla de lo mismo, del pueblo autoconvocado, constituyente, que toma sus derechos y exige reformas. Ese libreto, si no está el gobierno detrás, sí están siguiendo la línea de lo que quiere el presidente Gustavo Petro, que es al final la convocatoria de una serie de hechos, generar anomalía en la situación, una serie de hechos que demuestren a la opinión pública de que hay un inconformismo y de que hay organizaciones de base o organizaciones sociales que eventualmente estarían respaldando esa convocatoria. Sí, pero hay un hecho que yo creo que sí vale la pena resaltar, Néstor. Señor. Y es que hay un avance en, digamos, territorios que tenían cierto, digamos, presencia importante de organizaciones sociales y populares del Clan del Golfo. Es el caso del sur de Bolívar, no, claro que es el que creo que más está llamando la atención de esta protesta. Y un fortalecimiento del Clan del Golfo, como hay un fortalecimiento, Aurelio, del ELN y de las disidencias de las FARC y de la Segunda Marquetalia, de los Pachenca, de todos los grupos de delincuentes, todos se han fortalecido. Por encima de todos los lo del Clan del Golfo. Es decir, vienen consignándose, vienen acopiándose noticias del avance del Clan del Golfo, sobre todo en una zona del sur de Bolívar.
y entonces donde ha habido presencia importante de estas organizaciones sociales. Creo que aquí el reclamo principal tiene que hacérseles al gobierno. Es decir, yo creo que si se van a constituir en poder constituyente, es poder constituyente para reclamarle a Petro por qué el gobierno ha venido dejando que avance de manera tan importante el Clan del Golfo. No era inocuo el dato que yo le daba, que ellos desde el Congreso de los Pueblos hicieron parte de la campaña que apoyó hace 2 años al gobierno. Tienen parlamentario, que es el senador Robert Daza, que está acusado de tener nexos con el ELN, tiene un proceso pendiente en la Corte Suprema de Justicia. Ellos son gobierno, así que creo que esto no se lo están pidiendo al gobierno, sino lo están pidiendo con el gobierno. Sí, probablemente, Néstor, pero nada de eso debería escandalizarnos, la verdad. A mí me parece que pues hay unas personas que están en ejercicio de unos derechos ciudadanos, de su derecho a movilizarse, de su derecho a reunirse, de su derecho a hacer peticiones, de su derecho a protestar, en fin. Sí, perfecto. Del derecho todo a eso forma parte ese derecho no existe. Todo eso forma parte de los textos de la Constitución colombiana y del derecho a la protesta, que significa un sacrificio razonable de otros derechos, como cerrar las calles vecinas y cosas de ese estilo. Todo eso, nada de eso debería escandalizarnos. A mí me parece que al contrario, en las sociedades como Colombia, entre más organización social haya, mejor. El parte del gran problema y de la anomia que ha tenido Colombia desde hace ya décadas es que no tenemos organizaciones sociales, ni partidos políticos fuertes, ni sindicatos fuertes, ni organizaciones de ningún tipo fuertes, y me parece que todas estas expresiones que están demostrando que vamos un poco en el camino correcto, que es el del fortalecimiento de la organización social, me parece que es positivo. Aquí estamos llenos de organizaciones sociales. Al contrario, anomia, claro que estamos llenos de organizaciones sociales. La anomia pero raquíticas. Mire, por ejemplo, en un país pero que está raquíticos, por ejemplo, los sindicatos. Por ejemplo, los sindicatos colombianos son pues muy débiles si usted los compara con sindicatos de otros países de América Latina, de Brasil, de México, de Argentina. Son unos sindicatos flaquitos, digámoslo así. Los movimientos indígenas también, si usted los compara con los del Perú o con los de Bolivia o con los de Ecuador. En fin, nosotros tenemos unas organizaciones sociales débiles sí hemos venido fortaleciendo, construyéndolas y fortaleciéndolas. Es una consecuencia de la Constitución de 1991. En esta apología suya de la anarquía, yo no creo que haya el derecho a tomarse embajadas. Esto no pasa, Ricardo, en qué países se toma una embajada y aparecen las personas. No tengo el derecho a tomarme una embajada. Digamos que recuerde casos tal vez en México recientemente. Que no sean solicitudes de asilo directas no son muy frecuentes, Néstor, porque aquí hay una diferencia. Hay casos recientes, incluso en Ecuador, el ex vicepresidente Jorge Glass ingresa a la sede de la Embajada de México intentando solicitar asilo y buscando protección. Al final es retirado por la policía y por las Fuerzas Armadas de ese país. Pero en un ejercicio de esta índole no es muy común. No, digamos, claramente la toma de embajadas no está en el marco de la protesta legítima y constitucional, eso creo que no tiene discusión, pero aquí lo que hay de fondo es este famoso poder constituyente, ¿qué podría reclamar? Y si ese poder constituyente que viene de la entraña de la lista del pacto, como lo mencionaba ahora Néstor, que tienen candidato y tienen senador, digamos, hoy dentro de la lista del pacto histórico, pero le están reclamando al gobierno Petro y le están reclamando por algo elemental que debe garantizar cualquier Estado, que es la seguridad, el control territorial, que sea el Estado el único que ejerce el monopolio de la fuerza. Y cuando eso no pasa, pues incluso los más entrañables aliados salen a decir, oiga señores, nos están matando. La famosa frase de nos están matando aplica para gobiernos de derecha y de izquierda. Eso demuestra que el principal reto que tiene hoy el presidente Gustavo Petro es garantizar que en esos territorios donde están habitando sus aliados, Congreso de los Pueblos y otros, aparte de adelantar estas negociaciones, garantice que el único que tenga control territorial sea el Estado. Y eso lamentablemente en los últimos 8 años se ha perdido de manera importante. Esto no arranca con Petro, esto viene desde el gobierno de Iván Duque, perdiendo el control territorial de los espacios abandonados por las FARC, y lamentablemente hoy seguimos en esa ruta. Los nexos políticos que hay aquí. Lo de Barranca en este momento se está confirmando, se lo acabo de preguntar a doña Sonia López. Es una toma no del abuso, sino de un sector del abuso en 2 puertas de entrada en la refinería, en Bucaramanga. Claro. Javier Rodríguez.
Néstor, precisamente lo que se está confirmando es que son 2 puntos. En el punto llenadero, como usted lo dijo hace algunos minutos, y en el punto que se llama GLP de la refinería de Barrancabermeja, donde están en este momento miembros del sindicato de la USO, de la refinería de Ecopetrol, tomándose estas entradas. Estas actividades son para respaldar las protestas que en este momento realiza el Congreso de los Pueblos en el país. Los altos índices de violencia que hay en el Magdalena Medio es lo que están manifestando desde Barrancabermeja. Y ya les voy a contar porque también hay tomas, y no son coincidencia, de indígenas esta mañana en Bolívar, en el sur de Bolívar, el norte de Santander. Y todas con vínculos políticos, claro. Y todas en la línea de la discusión del poder constituyente. Lo que digo es, todo eso es cierto, pero no tiene por qué escandalizarnos. Es la dinámica propia de una democracia que, como la colombiana está cada vez más viva. La democracia colombiana ha ganado un montón en los últimos 2 años. Ha ganado organización social, ha ganado fortalecimiento institucional para controlarse entre sí las instituciones, ha ganado control social, ha ganado control político para que en el Congreso estén más pendientes de lo que hacen los gobiernos, para que la gente con esta teoría, que vivan las tomas de las embajadas, que vivan los retenes ilegales. No, Néstor, porque vea. Que vivan. No, porque mire, yo. Que me está hablando Héctor, que me lo cerró Albeiro. Señor Héctor, discúlpeme. No, digo que eso obviamente es una exageración y una caricatura. No, porque usted está haciendo la apología de que las organizaciones sociales que bloquean, que hacen retenes, que paran la refinería en Barrancabermeja. No, estoy haciendo la apología de la organización social en Colombia. Estoy haciendo la apología de la organización social, estoy haciendo la apología del sistema institucional de controles, estoy haciendo la apología de que la libertad de expresión y la libertad de prensa esté ahora mucho más activa que durante todas las décadas anteriores, en las cuales tuvo una gran condescendencia con el poder. Lo que no creo es que las organizaciones, por ser sociales, tengan derecho a hacer lo que se les antoja, inclusive hacer retenes, que es lo que está pasando esta mañana en Colombia, o tomarse embajadas. Me parece que debería haber unos límites. Supongo yo que para eso es el Estado. Esa es una discusión que hemos tenido varias veces sobre el alcance del derecho de la protesta y las necesarias limitaciones de otros derechos a las personas. Por ejemplo, cuando la gente sale a protestar contra el gobierno del presidente Petro, pues cierran unas calles y Transmilenio no funciona en esas estaciones, y entonces las personas que se van que trabajan en el centro de Bogotá en un restaurante, les toca caminar para llegar al restaurante, porque claro que hay centenares de miles de personas que están protestando contra el gobierno Petro, y ni más faltaba que no lo pudieran hacer solo porque el restaurante, Héctor, que está al lado de la Plaza de Bolívar no puede funcionar. ¿Qué hace el Estado cuando se convoca a una protesta? Organizarla, decirle, usted pide permiso para protestar, se cierran estas vías, se habilitan estas otras vías. Error gravísimo. ¿Qué tal uno? Aquí llegaron a la fuerza, se tomaron una embajada, llegaron esta mañana a la fuerza en la refinería, cerraron entradas a la refinería. Con todo respeto, déjeme decirle que en su afirmación hay un error gravísimo. Uno no le pide permiso a los gobiernos para protestar, entre otras cosas porque uno normalmente protesta contra los gobiernos. Entonces, ¿qué tal uno yendo al gobierno a decirle, me deja protestar contra usted? Pues obviamente el gobierno le diría que no. Mejor que yo, Héctor, que usted daba permisos para las protestas en Bogotá. No, para nada. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Si usted quiere, para las marchas, claro, por supuesto. No, Néstor, yo he escrito varios artículos sobre las razones por las cuales no se necesita pedir permiso para organizar una reunión, y mientras fui secretario de gobierno no dábamos permisos para que la gente protestara ni se reuniera, ni más faltaba. Dábamos permisos, por ejemplo, para que se cerrara una calle, dábamos instrucciones para que la fuerza pública garantizara la manifestación, etcétera. Pero es que no es un requisito, para protestar pedir. Daba permisos no es un requisito para protestar que la persona contra quien uno va a protestar le dé permiso. Estos señores de hoy cerraron todas las manzanas, Ricardo, alrededor de la Anunciatura. Pero además, Néstor, están en un sitio en el que no deberían estar. Imagínese usted, ¿qué tal que mañana la afectación? ¿Qué tal que mañana sea el Congreso de la República? ¿Qué tal que mañana sea el Palacio de Justicia? Digamos la afectación, claro.
Claro, no, porque obviamente la protesta implica una afectación de otros derechos, pero también tiene que haber algo de razonabilidad, ¿no? No es lo mismo que una marcha cierre unas calles durante unas horas a que indefinidamente estén cerradas las calles donde vive la gente. Pero dicho eso, Néstor, yo sí creo que esto es apenas el desayuno. Mire, y lo digo sin alarma y lo digo sin que tengamos que tenerle miedo a esto. Básicamente, el gobierno ha hecho un planteamiento y está movilizándose las organizaciones que tienen simpatía con el gobierno en respaldo de ese planteamiento. ¿Qué le corresponde hacer a quienes no están de acuerdo con eso? Pues hacer también su propio planteamiento, y solo nos debería alertar o alarmar esto en la medida en que el planteamiento sea contrario a la ley, contrario a las instituciones. Claro. En ese caso le pedimos a las instituciones que actúen. Pero por lo pronto esto es el panorama de los próximos 2 años. El gobierno movilizando, o esas organizaciones por sí mismas movilizándose solas en apoyo de un proyecto en el que creen. Pero yo creo Néstor, que lo que pasa es contrario que a lo que dice Héctor, en teoría, por apoyar al gobierno, terminan desnudando qué es lo que hay aquí. Pero sobre esto que dice Andrés, Héctor, pues una protesta por la Néstor, sobre esto que dice Andrés, público. no tiene sentido decir que estas son organizaciones que están haciendo movilización en apoyo a Petro. Es que lo que le están reclamando es mejoras en la seguridad. Están diciendo, nos están matando, y se lo están diciendo al que puede controlar eso, que es el presidente de la República. Entonces, no nos confundamos. Sí, se están movilizando, pero no es en apoyo al gobierno, es para reclamarle al gobierno. Curiosamente no protestan frente a la Casa de Nariño, sino que se toman embajadas y bloquean refinerías y bloquean vías. Pero ¿no? yo sí no creo lo que dice Héctor, que lo que ha mostrado el gobierno de estos 2 años de Petro ha sido el surgimiento de las organizaciones sociales. No, el aspecto principal en los territorios en Colombia, y cojamos territorio por territorio, Cauca, cojamos sur de Bolívar, cojamos otras, es el avance del Clan del Golfo. Al final de cuentas, todas las maromas que ha habido alrededor de la paz total ha servido para que avance el Clan del Golfo. Ahora, frente a la protesta pública y pacífica, pues bueno, eso el artículo 37 de la Constitución lo tiene resuelto. Pero meter la protesta pública pacífica y de contrabando, que es la protesta del poder constituyente, también es un engaño. Están en una protesta pública y pacífica que la Constitución la consagra, pero meter de contrabando ahí, que eso es parte del poder constituyente, y meterse en el estribillo, en el trabalenguas en el que nos tiene Petro desde hace 6 meses, bueno, tampoco creo que sea justo ni sea válido. Pero Néstor, lo que hay es un avance del camino. Bueno, y en lo de las organizaciones sociales, una pequeña cosa, Néstor. Me informan desde Barranca que no es la USO, sino son sectores de la USO que están vinculados allí, no el sindicato como tal. Es importante hacer esa aclaración. Me pregunta un oyente, no sé la respuesta, ¿qué pasa si no se toman, Ricardo, la Nunciatura, que es la Embajada del Vaticano en Bogotá, sino si se meten, por ejemplo, a la Embajada de Estados Unidos? Bueno, no, imagínese usted lo que estaría ocurriendo. ¿Qué pasa si...? No, pasa lo mismo. No. ¿Cómo así que no entiendo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pasa en relación con qué? ¿Usted cree que en Estados Unidos les dicen bienvenidos, instalen las carpas aquí? ¿Usted realmente cree que sería lo mismo? Sí, pues me imagino que las condiciones de seguridad de la embajada en Colombia, métanse a nuestro territorio. Me imagino que las condiciones de seguridad de la Embajada de los Estados Unidos son muy superiores a las de la Nunciatura, y por eso la gente no intenta hacerlo en la Embajada de los Estados Unidos, sino en la Nunciatura, porque ahí lo logra. Porque la pared que rodea la Embajada de los Estados Unidos, por supuesto que está, primero, mucho mejor construida, y segundo, mucho más custodiada que la de la Nunciatura. Eso es todo lo que ocurre, porque si la gente lograra superar las barreras de seguridad de la Embajada de los Estados Unidos, pues es bastante probable que la Embajada de los Estados Unidos, los guardas no empezaran a disparar y causaran una masacre, digamos, matando a 10 o a 15 personas de las que entran a la fuerza a ese sector, sino que tratarían de negociar con ellos, como lo ha hecho Estados Unidos, además, a lo largo y ancho del mundo durante décadas, que ha negociado con terroristas en todas partes del mundo y en todas las épocas. Así que no creo que haya una gran diferencia. La gran diferencia es antes, no después de la toma, sino antes de la toma, que hay unas condiciones de seguridad que impiden la toma, y seguramente sería bueno tener como lección en este caso que hay unas
embajadas, hay unos lugares que hay que custodiar mejor que lo que está custodiada la Nunciatura, que sin duda siempre ha tenido una condición de seguridad que, entre otras cosas, ha permitido que varias personas vayan y se metan a la Nunciatura. No es la primera vez que ocurre. Yo recuerdo que esa carrera 15 con calle 37 ha estado cerrada durante largos periodos, por ejemplo, por personas víctimas del desplazamiento. Yo recuerdo que incluso allá en el año 87 u 88 hubo una reunión más o menos forzada con el M-19. Yo no sé si usted recuerda, Néstor, en la Nunciatura se firmó de alguna manera el acuerdo que dio inicio al proceso de paz con el M-19 y que además sirvió como preámbulo a la liberación de Álvaro Gómez, que estaba secuestrado. Así que la Nunciatura ha sido un escenario político en Colombia pues recurrente. Sí, no, pero Héctor, usted lo sabe mejor que yo. La Nunciatura, las embajadas no son territorios colombianos, ¿no? Hay un principio de extraterritorialidad. No, y no está bien. Digamos, el mensaje es que no está bien tomarse embajadas ni tomarse ningún edificio público. No me parece que por cuenta de justificar lo nuestro, que nosotros sí tienen derechos ilimitados, tienen derecho a los retenes, pues el de hoy sería un nuevo retén, un nuevo derecho, el derecho a tomarse embajadas. Digo, no creo que vaya a cuajar. 7:46 la excusa, fíjese, que es el crecimiento del paramilitarismo, y quisiera ponerle datos para pintar la razón por la que están protestando, por la que están tomándose embajadas. Este informe, Néstor, lo publica la Defensoría del Pueblo en enero de este año, hablando de cómo han crecido. El ELN pasó de 189 municipios a tener en este momento 231 municipios. Le hablo ahora de la disidencia de las FARC. Segunda Marquetalia, 230 municipios en el 2023, ahora tienen 299 municipios. Y en el caso de las autodefensas gaitanistas, presencia, están ejerciendo control y dominio. Las autodefensas gaitanistas de Colombia, que son los paramilitares, el Clan del Golfo, tenían en el 2023 253 pueblos, hoy tienen 392 municipios. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Iván Daniel Rodríguez Rivera es el hombre identificado como Bebé, es el cacique o el pluma del patio 5 de la cárcel Modelo en Bogotá. Su poder quedó al descubierto con el asesinato de alias Ojo, otro criminal que había compartido patio con él en esa cárcel de máxima seguridad y que era su socio y quien hacía pocos meses había recobrado la libertad condicional. Alias Bebé lo mandó a matar, pagó 500.000 pesos en efectivo, unas cuantas papeletas de Tusi y el arma de fuego por ejecutar el ajuste de cuenta, producto de las diferencias de dinero de la extorsión que se hacen desde las cárceles. No solo las órdenes de matar a Ojo, sino el arma. Increíblemente salió de la cárcel La Modelo en Bogotá, desde donde salió la orden hace 25 días para matar al coronel Elmer Hernández, que era el director de ese penal. Pero el plan falló y el atentado no fue directamente contra alias Ojos. Cayó su pareja, su compañera sentimental, y decidió vengar la muerte. Le contó a la justicia cómo desde las cárceles crean páginas con perfiles falsos, haciéndose pasar por aerolíneas, por empresas en general, y cómo fabricaban los mensajes fraudulentos para estafarlo a usted desde un teléfono celular con solo un mensaje que trae allí en su texto un link. Finalmente, y a última hora, el Ministerio de Hacienda presentó el concepto oficial de la reforma pensional, es decir, lo que costaría implementarla si pasa por el Congreso, unas matemáticas que están consignadas en un documento de 17 páginas, con el umbral de 2.3 salarios mínimos mensuales de cotización obligatoria con pensiones y con la firma de Diego Alejandro Guevara, viceministro técnico de Hacienda, algo que también es inusual, quienes pide dicho concepto de aval fiscal de la reforma pensional como concepto favorable, que según el viceministro es factible, sostenible y en línea con el estricto cumplimiento de la regla fiscal, lo que en plata blanca se traduce que se sostendría sola hasta el año 2067. Atención, Israel esta mañana abre un nuevo frente de batalla, dice que está listo
para entrar en guerra en el Líbano. Desde Europa, la noticia del momento, Silvia Carrasco. Buenos días, Néstor. Ocurre que el conflicto entre Hezbollah e Israel, que transcurre en paralelo a la guerra de Gaza, se ha intensificado en los últimos días, lo que aumenta las preocupaciones de que pueda estallar una confrontación aún más amplia entre dos bandos fuertemente armados. Recordemos que Hezbollah ataca a Israel desde el norte en solidaridad con Gaza, y el factor más importante es que Hezbollah tiene el apoyo de Irán. Así adelantaba esta ampliación de la guerra el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Herzi Halevi. אנחנו מתקרבים לנקודה שבה יהיה צריך לעשות החלטה, וצה"ל ערוך ומאוד מוכן להחלטה הזו. Nos acercamos al punto en el que será necesario tomar una decisión, y las fuerzas de defensa de Israel están preparadas y muy listas para esta decisión, dice Halevi. Llevamos 8 meses de ataque y Hezbollah ha pagado un precio muy muy alto. Hezbollah ha incrementado sus ataques en los últimos días y estamos preparados. Los ataques aéreos de Israel mataron en los últimos días a un general iraní, el general Said Aviar. Es el primer alto mando iraní asesinado por Israel desde que los dos países casi entraron en guerra en abril pasado, después de que Israel bombardeara la embajada de Irán en Siria. Según analistas, lo que está ocurriendo es que Israel está aprovechando el momento porque Irán está inmerso en una crisis de liderazgo. Recordemos que también en abril murió el presidente de Irán en un accidente de helicóptero, y entonces Israel cree poco probable que Irán reaccione con una nueva ofensiva de ataques contra Israel estando en un periodo de elecciones. Pero sin duda es un preocupante escalamiento de una guerra en la región. En tanto, en Gaza, sin lugar donde ir ni comida que echarse a la boca, la gente regresa a lo que eran sus hogares para encontrar solo destrucción. El hombre dice, mire, aquí estaba mi casa, ya no hay nada, ni muro, ni siquiera distingo los bordes de lo que era mi casa. Y la mujer alude a la infraestructura, dice, está destruida, no hay electricidad, no hay sistema de alcantarillado, no hay agua potable, no hay nada. Dice Naciones Unidas que el 55% de los edificios de Gaza, más de 137.000, están en el suelo. La matanza de civiles no se detiene, 66 en las últimas 24 horas. Y dicen los expertos que la hambruna en el norte de Gaza ya es un hecho por la falta de ayuda humanitaria, Néstor. Silvia, gracias. 7 de la mañana, 52 minutos. Hay 2 operativos militares y de policía en este momento en España. Están desmantelando redes de explotación sexual, entre ellas de colombianas, padre. Descubrieron a una mujer colombiana en España que estaba prostituyendo a sus hijas. Ese es un tema que uno no entiende, ¿verdad? Pero bueno, son las cosas que todavía siguen pasando en esto que mi abuela llamaría la degeneración. Y sobre la degeneración, sobre las redes de explotación esta mañana en España, Enrique Rodríguez. Es un tema que no cesa, y como ustedes bien decían, son 2 las historias que tienen que ver hoy con colombianas explotadas sexualmente. La que tiene que ver con esa mujer de origen colombiano de 42 años de edad que ha sido detenida como presunta autora de los delitos de trata de seres humanos. Durante el tiempo que llevaba en España, había intentado reunir a toda su familia y de hecho había convencido a su hija mayor de 23 años para que viajase hasta aquí, hasta España, hasta la región de Murcia, que se encuentra en la costa mediterránea española, para reunirse con ella y con sus 2 hermanas. Una vez aquí, la madre la indujo a ejercer la prostitución bajo la amenaza de que si se negaba, terminaría siendo denunciada y expulsada del país al encontrarse en situación irregular, algo que no es cierto. Las otras 2 hermanas también habían sido obligadas a realizar labores de la casa, cuidar personas mayores y otro tipo de trabajos, además de ejercer la prostitución. Todo ello obligadas por su madre, que ya se encuentra detenida. La otra operación, de dimensiones aún mayores, ha tenido lugar en las últimas horas en la isla canaria de Lanzarote y se ha liberado a 11 mujeres que eran explotadas sexualmente por una organización que estaba asentada en esa isla. Las víctimas eran mujeres vulnerables, de origen colombiano y venezolano, y como siempre eran captadas en sus países de origen con falsas ofertas de trabajo aquí en España como empleadas de hogar o webcamers. La red contaba con colaboradores en Colombia y en Venezuela que se encargaban de localizar a esas mujeres que tenían situaciones de penuria económica. Aquí, como siempre, eran obligadas a ejercer la prostitución bajo coacciones día y noche, obligadas también a consumir drogas si sus clientes así lo solicitaban. Tenían un control férreo que apenas les permitía salir a la calle, y una vez llegaban a territorio español y se les decía el trabajo, entre comillas, que tenían que realizar, se les informaba además que tenían que satisfacer una deuda con
con la organización, que ascendía a los 10.000 euros. Aquí en este caso, como digo, son 11 las mujeres liberadas. 910-5090 es el teléfono de la Policía Española, gratis y secreto. trata@policia.es el correo electrónico de la Policía Española para denunciar estos delitos, Néstor. Enrique, gracias. 7 de la mañana, 54 minutos. Para los venezolanos que viven fuera de Venezuela, ¿cuántos en Colombia, Ricardo, más o menos? Cerca de 2 millones de personas. 2 y pico, ¿verdad? Sí, señor. En total, 7 millones de venezolanos que están en Colombia, en Panamá, en Chile, en Argentina. Acaba de salir la cifra, el cálculo de cuántos van a poder votar, padre, en las ¿cuántos? elecciones. Dígame que todos. El 1% de los 7 millones que están en la diáspora. Así juega el régimen. Obviamente. Esas son condiciones de democracia, no creo. Obviamente resultados de una jugadita o una jugadota del régimen que estableció requisitos para votar en las presidenciales. Obviamente la gente que está en contra del régimen, los que están afuera, lo saca del ajedrez. Desde Caracas a esta hora, Santiago Martínez. Así, Néstor, buen día. El CNE entregó el registro electoral oficial para las presidenciales y cerró en 21.620.705 personas que están habilitadas para votar el 28 de julio. De ese total de 21.600.000, 21.3 son venezolanos que residen en Venezuela, 228.000 extranjeros que residen en Venezuela y solamente 69.211 son los venezolanos fuera de Venezuela. En comparación con las últimas presidenciales, 1 millón más de inscritos, pero sin duda lo que más llama la atención es ese número, que a pesar de que son por encima de 7 millones de migrantes, según cifras Naciones Unidas, pues solamente 1% o menos, 0,89% podrán votar. Te repito, 69.211 personas. La razón puede haber sido los múltiples requisitos exigidos por el gobierno, como por ejemplo estatus legal y permanente en el país donde se reside, donde se encontrase ese migrante, lo cual es complicado en este momento para muchos venezolanos. Además, pasaporte vigente, entre otros requisitos. Sabemos el tema del pasaporte, lo complicado que es conseguirlo o incluso lo costoso que es conseguirlo, por encima de $200 o $300 dependiendo del caso. Esto ocurre pues con lo que es el registro electoral, pero además acá dentro de Venezuela, Néstor, comienza a subir el tono de la campaña electoral y hay amenazas de cárcel, de prisión de parte del gobierno hacia opositores que no reconozcan el resultado electoral. La declaración viene de parte de Jorge Rodríguez en su rol de jefe de campaña del chavismo. Recordemos que él es presidente del Parlamento, jefe negociador y también es ahora jefe de campaña de Nicolás Maduro, y acaba de decir que hay un sector opositor que busca desconocer lo que ocurrirá el 28 de julio y que la demostración serían falsas, el triunfalismo, las encuestas que se han presentado. Esto decía Jorge Rodríguez. El que vulnere la paz de la República antes, durante o después de las elecciones tiene que ir para la cárcel, tiene que ir preso. ¿Les queda claro? Están advertidos. Aquí vamos a unas elecciones en paz. Comprométanse a reconocer los resultados. ¿Por qué no se comprometen a reconocer los resultados? Si es verdad lo que ustedes dicen, yo sería primera. Bueno, como es verdad lo que yo digo, entonces ¿dónde firmo? Nosotros estamos listos. Nosotros sí vamos a reconocer los resultados. En esta declaración de Jorge Rodríguez, Néstor, además se señalaba que existe una dictadura mediática contra el presidente y candidato a la reelección Nicolás Maduro, y en su explicación pues insistía él que existen medios que se dedican a imponer matrices y que en el caso de Venezuela intentan posicionar la idea de que la oposición será la ganadora, pero que al final de la jornada, dice él, habrá fraude para voltear el resultado. Néstor. Y son muy descarados. Santiago, ¿tiene usted algún cálculo en Colombia? ¿Cuántos venezolanos están habilitados para votar? Sí, Néstor, fíjate, después de España es el país que más pueden votar en todo el mundo, son poco más de 24.000. En el caso de Colombia son algo así como 7.000 venezolanos los que están habilitados para votar, y luego de allá hacia abajo mucho menos. Pero es que eso es increíble. De 2.007.000. De 2.007.000, correcto. A ver, Rogelio, usted es venezolano. Sí, Néstor, Padre, muy buenos días. Rogelio Ramos es uno de los productores de Blue Radio de Mañanas Blue. El legendario Rogelio Ramos. Rogelio, ¿usted se pudo inscribir para votar en las elecciones de su país, en Venezuela? No, Néstor, no pude reinscribirme para votar, y eso que fui 2 veces al consulado acá en Venezuela. ¿Por qué no lo dejaron inscribir? En primera razón porque mi cédula de extranjería yo la renové en diciembre y tenía 2 meses de haberse emitido, y que tenía que tener 1 año como mínimo para poder registrarme. Y tenía todos los demás requisitos. Solo por la cédula de extranjería que emitieron aquí en Colombia, que tenía 2 meses, no pude inscribirme. Estos son los requisitos caprichosos para bloquear la votación. Entre esos. ¿Hace cuántos años vive en Colombia? Ya tengo casi 6 años viviendo en Colombia. 6 y ya años. Era mi tercera cédula de extranjería, y como era nueva,
no me pude inscribir por eso. Pero no es nueva, porque es una cédula extranjera. Estuvo renovada, porque la visa se me venció, la volví a renovar, la visa, y la cédula tuve que también renovarla y no me dejaron por eso. ¿Cuántos venezolanos se han podido inscribir en los últimos días? Bueno, hasta hace poco cerró, hace como ya casi creo que 2 meses cerró el proceso para inscribirse acá en Colombia. Tengo conocimiento de que son aproximadamente unas 25 personas que lograron inscribirse. ¿Por qué? Escúcheme por qué. 1, 2, 3, 4, 25. Sí, 25, no 25.000. Entre otras razones, piden pasaporte vigente. Que muchos venezolanos lograron emigrar para Colombia porque no tenían pasaporte, porque está muy costoso y no lograron renovar pasaporte. Entonces te pedían pasaporte vigente. Mínimo visa de trabajo o residencia aquí en Colombia. La cédula de extranjería que te emita que el gobierno colombiano o el Estado colombiano por mínimo 1 año para poder inscribirte. Otra cosa que no te permitían era si tenías permiso, el PEP, que es la mayoría de los venezolanos que tienen acá permiso. El 95%, Néstor, de los 2.800.000 y pico de venezolanos que están, el 95% tienen ese permiso temporal que entre otras cosas ese PEP exigen. Es el que les da acceso, por ejemplo, a la salud. Trabajo, a la salud, pero, a pensión. Pero fíjese, una de las exigencias que le ponían para poder inscribirse a votar en Venezuela, y era que tuvieran permanencia legal, residencia permanente y legal en Venezuela. Es decir, los venezolanos que están en Colombia no son permanentes o residentes permanentes por eso, en Venezuela. Todo esto, Rogelio, la conclusión es, pusieron todas las trabas posibles. Miles de trabas para los venezolanos. Ahora, nos quitaron ese derecho que tenemos todos los venezolanos fuera o dentro de Venezuela para ejercer su derecho al voto. Pero además hay algo peor, Néstor. Señor. Los que están en Estados Unidos y Canadá ni siquiera están en el registro electoral, porque como no hay relaciones con ellos, desaparecieron del registro electoral. No, por eso, todo es una gran artimaña, una gran patraña para evitar que los saquen del poder. Ahora, pregunto, Santiago, usted en Venezuela, Rogelio, usted en Bogotá, los venezolanos que estaban fuera de Venezuela, ¿por quién iban a votar? En su mayoría, yo diría que el 90% en contra del gobierno de Nicolás Maduro. No, pues claro, usted no. Esa es una de las razones.